Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy tenemos la grata compañía del buen amigo don Luis Miura, quien es presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña Empresa, CODOPYME. Con él vamos a conversar, sobre ese sector tan que a veces se le cree que es como si fuera el corazón de la estructura empresarial dominicana. Muy buenos días, don Luis. Muchas gracias, don Héctor. Buenos días. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo le está yendo al sector de la pequeña, mediana empresa, que en ocasiones se ve como un poco relegada, después también se le da? Bueno, aquí se hizo hasta una ley pensando en ese sector, ¿qué? ¿340 es? La 340, esa es la de compra, sí. Sí. Y después está el decreto 3122 que instruye a 10 instituciones a comprar la mayor cantidad de lo que ellos licitan a las MIPYME. ¿Se está cumpliendo eso? Se está cumpliendo en algunas de las instituciones, no en todas, pero vamos avanzando. En algunas. Sí. Pero, Sí. por ejemplo, ¿cuáles son las instituciones del Estado con mayor poder de compra? Por ejemplo, educación. Educación es uno, el INAVIE, que depende también Sí. del Ministerio de Educación, luego están las Fuerzas Armadas, está INAPA, está la CAS para los metalmecánicos, y luego, bueno, pues casi todas las instituciones usan uniformes para el sector textil y gráficos, pues para igual todas las instituciones necesitan papelería, necesitan letreros, necesitan tarjetas de presentación, formularios, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que el Estado sigue siendo el mayor comprador, obviamente, y se apuesta mucho a él. Entiendo que también tenemos que empezar a tratar de hacer encadenamientos reales con sectores clave como son zona franca y turismo para las MIPYMES, que eso ayude no solamente en el tema de compra, sino de que ayude también en experiencia y colaboración compartida, mejorar la calidad, mejorar procesos, ampliar la oferta que tengan esas MIPYMES, que puedan suplir a esos sectores que obviamente hemos visto como siempre están creciendo mes tras mes, rompiendo récords. Entonces, ahí entra una serie de coyunturas que ojalá las MIPYMES poder tenerlas por igual, pero mientras tanto, como es casi imposible, porque lo que manda es a quitar exenciones, es lograr entonces una colaboración estrecha y un aumento de las compras a las MIPYMES desde esos sectores. Pero yo en estos días vi y me llamó la atención, incluso una declaración de ustedes, o más bien tuya como presidente de CODOPYME, donde se le veía un poco alegre, positivo con relación a una licitación que hizo INAVIE, volvemos Correcto. al caso. Sí, sin duda alguna, nosotros venimos trabajando y para nadie es un secreto que con el director actual, Víctor Castro, pues al principio tuvimos debates en pro del sector, obviamente, nunca en detrimento de nadie, pero sí buscando que se mejoraran ciertos aspectos de las licitaciones que se hacían, que entendíamos que le hacía bien al INAVIE y le hacía bien al país, sobre todo. Y sí, tengo que admitir que obviamente luego de un periodo de trabajo y una mesa que se conformó de trabajo para las compras entre CODOPYME, representando los sectores productivos, y el INAVIE, pues hemos tenido muy buenos resultados. Hemos tenido recientemente una adjudicación histórica porque nunca antes el INAVIE había licitado más de 5.600 millones de pesos adjudicados a las MIPYMES en su gran mayoría para los uniformes, porque por orden del presidente de la República se ordenó a duplicar lo que se compraba para que los estudiantes no tuvieran un uniforme, sino que tuvieran varios, que no tuvieran un solo calzado, sino tuvieran dos. Se ha también autorizado a que el INAVIE supla desayuno escolar sábado y domingo también para los niños que estudian esos días, porque hay escuelas que sí tienen clases esos días.
Y bueno, un sinnúmero de otras cosas, los kits escolares, las mochilas, los útiles, todo eso. Entonces, al duplicar por orden del presidente las cantidades, obviamente el monto a licitar fue mucho mayor. Y de tener tradicionalmente 34 o 40 empresas siendo adjudicadas por el INAVIE, a pasar a casi 200 empresas, es un gran paso. No solamente en lo monetario, sino en la cantidad de empresas que van a poder producir y entregarle al INAVIE, generando empleo, generando riqueza, moviendo la economía local de donde están geográficamente. Entonces sí, obviamente eso es un motivo para estar contentos, estar alegres y apostar a que sigamos en ese mismo camino, no solamente con el INAVIE, sino con todas las otras instituciones que bien pudieran ayudar al sector, que nadie mejor que usted sabe que representa el 99% hoy día de las empresas dominicanas y que son el mayor empleador consolidado y que es el sector que más necesita ese tipo de empuje para bajar la informalidad creciente que tenemos en nuestro país. Antes también había algunos reclamos, yo recuerdo que eh, del sector por esta misma sección se hablaba del tema de las butacas. Ya eso se eliminó, esa queja que se preferían importar y no se ordenaban aquí. ¿Qué ha pasado? Ya. Ese es uno de los retos que tenemos pendiente todavía. No se ha licitado a través de INAVIE, obviamente, eso es el Ministerio de Educación. Con ellos no hemos podido terminar INAVIE nada más alimento y uniforme. bienestar estudiantil. A ellos, no solamente el uniforme, los calzados y los alimentos, ahí entran muchísimos programas como salud visual, salud dental, psicología, ahí entran muchas cosas. Que, obviamente para el sector MIPYME industrial están los más importantes, que son pan, galleta, uniformes y calzados, el desayuno, obviamente, y la parte de libros y de mobiliario ha quedado todavía en manos del Ministerio de Educación, que es algo que nosotros quisiéramos ver si en el futuro se puede pasar al INAVIE. Hemos visto cómo hemos tenido mucho mejor resultado con INAVIE que con los ministerios. Es un monstruo de 7 cabezas, el Ministerio de Educación. Entiendo que son muchas cosas, muchos intereses, lo cual entiendo que sería de mucho más beneficio que ese tipo de rubros también pasen a ser manejados desde el INAVIE, no por el sector que yo represento, que es Codopyme, que son las pymes, pero porque entiendo y soy un firme creyente de esto, de que cuando uno tiene mayor cantidad de suplidores, primero, la competencia en calidad y estandarización del producto se activa. Y segundo, la entrega es mucho más rápida. No es lo mismo hacer una sola gran empresa o importando pupitres o fabricando, que la mayoría son de importación y con materiales no tropicalizados, vamos a llamarle así, que tener aquí 20, 40, 60 talleres trabajando en hacer pupitres. Y eso no solamente te activa los soldadores, te activa el pintor, te activa el ebanista que va a cortar la madera y va a aplicar la formica. Crea un engranaje productivo muy importante, que es lo que nosotros necesitamos como país y como economía en estos momentos. Aparte de que yo siempre he sido creyente y lo expongo en cada escenario que puedo, las compras de ese tipo de rubros, la reparación de las escuelas, de puertas, de ventanas, estructurales, deben licitarse regional. Si la escuela está en Atomayor, que sea un ebanista de Atomayor, que sea un soldador de Atomayor, o que sea un maestro constructor, albañil, todo lo que se necesite de Atomayor, porque nadie va a ser mejor veedor de que esa escuela esté a tiempo que los padres de la misma comunidad donde sus hijos van a recibir las clases. Eso es algo que tenemos que inculcar en la cabeza de los funcionarios y de las autoridades pertinentes. Don Luis, hay otros aspectos
ya que tiene que ver con políticas públicas que pueden ser derivadas o incididas hasta el sector, pudiera haber sido hasta tema crediticio, pero vamos a tratarlo en el próximo segmento. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el presidente de Codopyme, don Luis Miura. Le decía en el segmento anterior sobre el tema de las políticas públicas. Yo creo que la mayor evidencia de política pública para el sector, aunque todavía probablemente no esté funcionando a cabalidad, que fue cuando hablamos de la ley 340 y correspondiente decreto. Pero también ha habido otras medidas que han sido en algunos casos coyunturales, pero que se le ha visto algún interés en ponerle atención al sector. Y me refiero cuando se hacen medidas de carácter monetario, liberalización de encaje u otro mecanismo para aumentar la liquidez. Se habla también de que, y se especifica, se identifica con su nombre al sector de la MIPYME. Correcto. Se dan algunos casos, porque también en una ocasión te oí una queja, perdón, la expresión, pero como que los desembolsos se hicieron relámpago y no llegó al sector, nos quedamos, como quien dice, hueliendo donde guisan, como dirían en el campo mío. ¿Cómo ha estado ese aspecto? Ha sido así. De hecho, sí, es cierto que en un momento nosotros hicimos el reclamo porque, y no solamente para el sector MIPYME, yo creo que hubo muchos otros sectores que vinieron a pedir del encaje, al otro día ya no había. Siempre se cuelan las informaciones y siempre hay gente que está lista. Hay gente que son más hábiles, más rápidas que otras. Se ponen en la fila de una vez. Claro, y sobre todo el MIPYME, que es medio desorganizado, no tal vez sin querer queriendo, como dicen, y que no tienen tal vez la asamblea al día, o no tienen los estados financieros auditados, que son requisitos obviamente que piden los bancos para poder hacer un desembolso o un análisis de crediticio para otorgarle un préstamo a una empresa. Entonces, esas son una de las cosas que pasan, que entendemos que el proceso tal vez sería un poquito más lento para las MIPYME, pero hay muchas que no, hay muchas que estamos organizadas, pero llegamos tarde como quiera. Entonces, fue algo que llamó la atención, fue un reclamo no solamente de nosotros, fue un reclamo de muchos sectores, pero ya en la segunda liberalización de fondos del encaje, pues fue un poco más organizada. Sí tuvo ciertas restricciones, porque es que la primera fue abierta, entonces podía usarse para lo que fuere. Y obviamente eso encuentra pues terreno fértil para que se gaste mucho más rápido. La segunda fue ya más controlada y sí hubo parte que pudo accesar. Y entonces ya a través del Banco de Reservas, incluso, que el mismo administrador del banco, Samuel Pereira, tuvo la gentileza de llamarnos y decirnos, mira, tenemos esto, hemos apartado X cantidad de millones de pesos destinados especialmente para el sector MIPYME. Y bueno, pues entonces desde Codopyme hicimos una especie de listado de necesidades y se lo pasamos al banco para que el banco obviamente depurara, y a través de los gerentes de cada una de las zonas que está ubicada esa empresa, pues se le hiciera un acercamiento para evaluar la posibilidad de otorgar.
Y para sorpresa nuestra, hubieron desembolso al tercer día, ¿Sí? luego de haber sometido ese listado. Que él mismo me decía a veces, cónchole, pero bárbaro, o sea, en 2 días colocamos 1.043 millones de pesos. Él no había dado 500 nada más. Pero eso deja ver la necesidad de liquidez que necesita el sector, y que es un sector que no es que está usando esos fondos ni para una jipeta ni para otra cosa, es productivo, es para modernizar los talleres, para comprar materia prima, para prepararse, incluso ahora con esa adjudicación del INAVIE, traer las telas, traer suelas de zapatos, maquinarias para la fabricación de zapatos. Sé que hubo varios préstamos que desembolsaron para esos fines. Y eso es al final lo que busca el gobierno y las autoridades monetarias, es que se dinamice la economía con esa liberación, liberización de encaje, de fondos del encaje, perdón. ¿Y cómo ha operado o ha actuado ya? Y ellos no tienen cabida en ese esquema. Me refiero al Promipyme, que es una ventanilla del Estado, del gobierno, Sí. del Estado, para socorrer, ayudar o financiar al sector de la pequeña y hasta la micro, yo creo que... Mire, no, al revés, estamos enfocados al microcrédito. Ya una pequeña empresa tirando a mediana o mediana ya tiene acceso mucho más fácil a la banca privada, y con tasas bastante competitivas. Obviamente, Promipyme tiene tasas menores, pero también los montos de préstamos son menores. Codopyme como tal es miembro del consejo de Promipyme, y representa, tiene 4 votos porque tiene también el sector industrial, cooperativismo, servicio y Codopyme como tal. Y la verdad que tengo que decir que la cartera de Promipyme se ha ampliado a un monto millonario considerable para cualquier institución financiera. Se ha tenido mucho apoyo del gobierno central, es cierto, pero las colocaciones rondan entre los 500 y 600 millones de pesos mensuales, que no es que se lo dan, sino del repago, o sea, rotación. de la colocación, todo lo que se recauda se coloca más para adelante. Y si tuviera más recursos, yo estoy seguro que también coloca más de lo que se está colocando ahora mismo. Pero la función de Promipyme, yo lo veo más social que financiera incluso, porque hay una cantidad de préstamos, sobre todo de mujeres emprendedoras, que van desde 50,000 pesos, 100,000, 500,000, 1,000,000 de pesos, que no son montos descabellados, pero para un emprendimiento representa el éxito o no del mismo. Sí, la permanencia en el mercado. Correcto. Incluso. Sí. Y bueno, obviamente ahora estamos tratando de, a través del mismo Promipyme, de llevar la educación financiera, la educación empresarial, porque muchos de esos emprendimientos son empíricos, pero también necesitan esa formación y esa organización, que le enseñe a la organización de cómo llevar una empresa para que el mismo sea duradero en el tiempo. Y estamos muy enfocados en esa parte por igual. Como tú señalabas al principio, de que son muchas las instituciones, todo el Estado es un comprador, pero ¿hay alguna área específica ya finalmente donde ha habido cierta ralentización, diría yo, para utilizar una palabra en boca, para demandarle al sector de ustedes? Siempre van a haber oportunidades en todas partes. Ahora, de crear impacto, no solamente en el sector, sino también de las necesidades del Estado, yo creo que el Ministerio de Educación. Yo creo que ellos tienen que, no es que yo tenga la razón siempre, ni quiera tenerla siempre, pero ellos tienen que lograr ver la factibilidad
de poder tener las escuelas remozadas a tiempo, no esperar siempre a último momento y que las escuelas no estén porque no se hizo el proceso a tiempo, para lograr adecuar las canchas, las aulas, las puertas, los baños, los pupitres, las mesas, las pizarras. Son tantas las cosas, al ser tantas escuelas, tantas aulas que tiene, que si uno va a licitar bloques, no va a conseguir el resultado deseado. Si hacemos lo que nosotros siempre hemos propuesto, que es regionalizar a las MIPYMES de cada zona, yo le aseguro que esas escuelas siempre van a estar en óptimas condiciones durante y después de los periodos escolares. Don Luis, gracias por aceptar nuestra invitación. Como siempre, esta sección de punto de vista es suya. Gracias a usted. Y estamos siempre a la orden. Bien. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.